Amigos, cuando uno lee el libro de Job, la parte más emocionante es cuando uno escucha a Dios decir, yo que hice esto y aquello, ¿dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa? ¿O acaso sabes tú cómo se forma el hielo en el agua o la escarcha que sale de los cielos? Aparte habla de una manera muy poética. Es como tan lindo verlo ser detallista con su creación. Pero ahí no está el meollo del asunto. Está en que él no trata con ternura y tiene detalle de las cosas de la creación por ser tierno. Es porque lo sabe todo. Entonces él te dice, es que yo sé dónde está ubicada tal cosa. Cada detalle de lo que tú quieras preguntarme de todo lo que existe lo sé porque yo soy alguien que lo sabe absolutamente todo. Y sí, también soy tierno y soy cuidadoso porque es parte de mi perfección. No cabe dentro de mí algo que tenga que ver con error, falla o algo malo. Soy perfecto. Pero no entiendo por qué me estás, Job, preguntando por qué. ¿Por qué? Si yo sé lo que hago, y más contigo, que eres alguien que practica justicia. Yo tengo el control de toda la creación y no voy a tener el control de tu vida. ¿Por qué cuestionas así, Job? Es como la razón por la que Dios comienza a mostrarle a Job, mira y te muestro todo lo que yo sé. Dios, yo creo que en otro libro, sí, él en otros libros habla acerca de su poder y su grandeza, pero en ese libro como que se lo dice a Job, a una persona directamente, ¿no? Y era básicamente, ven y te muestro todo lo que sé. Y si yo que lo sé de todo, ¿acaso no sé lo que estás viviendo y estás pasando? Y también no sé por qué lo estoy permitiendo. Si te subes arriba del libro de Job, o sea, al principio, encuentras que Dios tiene una conversación con el enemigo, donde básicamente le dice, mira, Job es un hombre recto, a diferencia del enemigo que aún estando allá en las alturas y todo lo demás, le falla a Dios así. Y llena su corazón de cosas horribles. Job tenía un corazón recto y Dios le dice, mira, mi siervo Job. Y bueno, ya ustedes saben la historia y todo esto. Yo creo, para mí es evidente que la razón está ahí porque Dios no tiene que demostrarle nada al enemigo. Podía ser eso una parte de a lo mejor no demostrar nada, sino dar una lección al enemigo. Podría ser como un extra, ¿no? De lo que se iba a lograr allí. Pero Dios en su sabiduría a mí me parece que quería que Job de verdad lo conociera. Job había llamado tanto la atención del corazón de Dios a través de su rectitud y todo eso, que quería que Job lo conociera. Y en medio de todo ese proceso se dio cuenta que Dios era más que bendiciones, que Dios era más que todo eso. A Dios se le puede conocer. Y él a través de su aflicción llegó a querer acercarse a Dios y hacerle preguntas, ¿no? Y Dios le contestó sus preguntas. Y Job termina contestándole a Dios lo siguiente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, la posición en que Job estaba antes era maravillosa, pero ahora en la que está es mucho más maravillosa. Y fue esa circunstancia difícil que lo llevó a lo que de verdad tiene sentido. Porque ¿saben qué de verdad tiene sentido en la vida, amigos? No, miren, no eran los hijos, ni la esposa, ni las posesiones. Job era el hombre más rico del mundo, materialmente hablando, y era un hombre muy recto, muy justo. Pero nada de eso era lo que él realmente necesitaba. Él necesitaba conocer a Dios. Y eso él lo describe como de oídas te había oído, aún teniendo todo lo que tenía, siendo lo recto que había sido. Mas ahora mis ojos te ven. Dios sabe, amigos, por qué permite lo que permite en nuestras vidas. Y sí, con Dios se puede dialogar, siempre desde esa posición en que lo mantuvo Job. Él le hizo sus preguntas a Dios
y todo lo demás, pero jamás lo ofendió ni le faltó el respeto. Aún su mujer lo hostigó diciéndole, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le dice, oye, como una mujer fatua estás hablando, como una insensata estás hablando, ¿cómo se te ocurre? Y pues no lo hace. Porque él tenía su conocimiento de quién era Dios, pero aún así todavía no lo había logrado conocer del todo. Básicamente lo que Dios le quería enseñar a Job era lo siguiente, amigos. Había algo que él no había aprendido, pero era porque no conocía a Dios lo suficiente. Por eso hacía esa pregunta, y es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y entonces Dios le dice, ¿tú quién eres para preguntarme por qué te está pasando lo que te está pasando si yo soy Dios y tu vida está en mis manos y a mí no se me sale nada de mi conocimiento y sé por qué estoy permitiendo lo que te está pasando? Confía en mí, quiero que aprendas a conocerme. Ven y te muestro quién soy. Dios te está llevando a ti al desierto, a las dificultades y todo eso para que veas quién es Él y de qué es capaz por ti. Y que darte las bendiciones materiales, eso es cuestión de un chasquido, amigos, para Él, con el poder de su palabra. Pero te está llevando al desierto para que conozcas quién es Él y lo que es capaz de hacer por ti, para ti. Y no vivas solamente de oídas, de lo que has escuchado, que Dios hace, y por allá en la Biblia y por allá está el testimonio de aquellos tiempos. Tengas tus propias experiencias con Dios para que nadie te quite eso y con autoridad puedas hablar de quién es Dios. Porque una persona que habla con autoridad de Dios, amigos, eso se siente. Puedes conocer a Dios a través de una persona cuando se nota que esa persona de verdad ha tenido experiencias con Dios. Entonces, amigos, yo creería firmemente que esto fue lo que pasó con Job. Él terminó conociendo a Dios de tal manera que yo creo, estoy segura, más nunca, por más que le vinieran situaciones difíciles, se atrevería a decir por qué. Él tenía conocimiento de que había un Dios que lo tenía todo bajo su control, porque ya había visto a Dios. No físicamente, lo había visto a través del conocimiento que por su experiencia había tenido de Él. Ahora mis ojos te ven. La pregunta correcta siempre es, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿Para qué permites esto en mi vida? Yo creo que es una respuesta que es muy humilde, una pregunta que es muy humilde y que puede conmover el corazón de Dios, y Él en su bondad nos muestra para qué lo está permitiendo, qué quiero enseñarte, cómo quiero transformarte. El por qué no, porque yo no soy injusto y porque yo sí tengo control de cada cosa de tu vida. A mí no se me escapa la dificultad y que el cuerpo, como tienes tu cuerpo, Job, y todo esto, a mí no se me escapa nada de eso. Pregúntame para qué. Pero él tuvo que enseñárselo, mostrándole de lo que él era capaz. Bueno, amigos, eso quería decirles. Saben que estoy en redes sociales para hacer bendición. Aquí hago un agregado. Yo ese por qué y para qué lo aprendí de mi papá. Estábamos en una situación familiar muy complicada. Como que recibes una de estas noticias que nunca quisieras escuchar, y a quien debería darle más duro es a la cabeza, al padre de familia, ¿no? A la cabeza del hogar. Y tu papá, lleno de fuerza, tú le dices, papá, ¿por qué Dios permite esto? Le pregunto yo, ¿por qué Dios, nosotros que hemos sido tan fieles, y usted que le ha servido a Dios así, mi mamá, ¿por qué? Y mi papá, con mucho temor, me dice, no te atrevas a preguntar por qué, porque tenemos un Dios que es justo. Hay que preguntar para qué lo permite. Una cosa que a mi cabeza no había comprensibilidad ni justificación. Pero a través de la actitud de mi papá, yo dije, hay algo que él sabe que yo no sé. Me preocupé y me dio vergüenza. Yo dije, él conoce a Dios de verdad. A mí me falta. Yo estoy como Job. Mi papá ya pasó por ahí. Amigos, y necesariamente no hay que pasar por la dificultad. Sencillamente hay que reconocer quién es Dios. Desde la posición de yo sé que mi Dios es bueno, que mi Dios es justo, que mi Dios todo lo sabe. Y aunque no entiendo lo que me esté pasando, Él sabe por qué me está pasando. Y yo a esa verdad me aferro y le soy fiel, y pasas en victoria. Pasas en victoria. Y luego Él te explica
cuando ya no, logras pasar del otro lado, que te das cuenta para qué fue permitido. Bueno amigos, ahora sí Dios los bendiga. Chao.